cada día ocurre lo mismo. El individuo permanece en tierra firme mientras a pocos metros el entorno cambia. Durante horas, el límite entre el mar y la superficie sólida se redefine lentamente. La temperatura desciende lo suficiente como para transformar el agua en una estructura estable. El hielo aparece, se mantiene y vuelve a aparecer al día siguiente con mayor consistencia. Y aún así el comportamiento no varía. El cuerpo se mantiene orientado hacia el frente. El peso está bien distribuido. No hay movimientos bruscos ni desplazamientos amplios. El individuo se levanta, recorre distancias cortas, vuelve a detenerse. La secuencia se repite con una regularidad que resulta difícil de ignorar. No se trata de una pausa ocasional. Es un patrón. Nada de lo que hace parece improvisado. La repetición es lo que llama la atención. En condiciones similares, este cambio del entorno suele provocar una respuesta clara. Sin embargo, aquí la reacción no llega. El individuo observa, espera y permanece en el mismo sector día tras día, incluso cuando la superficie cercana comienza a ofrecer una continuidad suficiente como para sostener peso durante intervalos cada vez más largos. No hay señales visibles de impedimento. No hay obstáculos evidentes. No hay interferencias externas. El comportamiento se mantiene estable como si formara parte de una estrategia que todavía no es evidente para quien observa desde fuera. Ahora es posible identificar con mayor claridad al protagonista de esta secuencia repetida. Se trata de un oso polar adulto, solo en un momento del año en el que el entorno empieza a reconfigurarse. Su estado corporal es funcional. No presenta lesiones visibles. Su postura es firme. Todo indica que el cuerpo está preparado para moverse si fuera necesario, pero no lo hace. En lugar de avanzar hacia la superficie que se consolida frente a él, el individuo mantiene su posición en tierra, ajusta su rutina diaria, reduce los desplazamientos innecesarios y limita la actividad a lo esencial. Cada acción parece medida como si respondiera a una lógica que no se manifiesta de forma inmediata. Este comportamiento no ocurre una sola vez, se repite. Y en esa repetición surge la pregunta central. Si nada de esto es casual, ¿qué función cumple quedarse aquí? Durante este recorrido seguiremos a este único individuo para entender qué revela su comportamiento sobre la forma en que esta especie gestiona el riesgo, la energía y el tiempo. No a partir de suposiciones, sino observando lo que hace y lo que evita hacer. Porque en la naturaleza, cuando una acción se repite sin cambiar, suele haber una razón detrás. El lugar donde se desarrolla esta secuencia no es un punto de destino. Es un espacio intermedio, una franja de transición entre la tierra firme y el entorno marino que solo adquiere valor estratégico en momentos muy concretos del año. Durante gran parte del ciclo estacional, esta zona no ofrece recursos directos para un depredador especializado. Su función principal es permitir el paso, no sostener la permanencia. El terreno es irregular. La superficie combina roca expuesta, nieve compactada y capas delgadas de hielo superficial que no soportan peso de forma consistente. No hay presas disponibles de manera estable. La energía accesible en este entorno es prácticamente nula para un oso polar adulto. Permanecer aquí no genera beneficios inmediatos, solo reduce la necesidad de moverse. El individuo utiliza este espacio con una precisión llamativa. Sus desplazamientos siguen rutas cortas y repetidas, casi siempre entre los mismos puntos elevados. No hay exploraciones amplias ni intentos visibles de ampliar el rango. Cada trayecto parece diseñado para minimizar el gasto energético, no para descubrir nuevas oportunidades. La rutina es simple, pero constante. Este patrón diario se compone de largos periodos de descanso interrumpidos por movimientos breves. El oso se levanta, recorre unos metros, inspecciona el entorno inmediato y vuelve a detenerse. Estas acciones no modifican su posición general ni lo acercan de forma significativa a la superficie helada que comienza a formarse más allá de la orilla. El comportamiento se mantiene estable incluso cuando las condiciones externas evolucionan. Aquí el entorno juega un papel determinante.
La temperatura desciende de manera progresiva lo suficiente como para alterar el estado del agua cercana. Durante la noche, pequeñas placas de hielo se consolidan y resisten durante horas. Con el paso de los días, algunas de estas formaciones permanecen estables, incluso después del amanecer. Este proceso no es abrupto. Es gradual, predecible, acumulativo. En la mayoría de los casos documentados, este cambio marca el inicio de una transición conductual clara. El individuo suele ajustar su patrón de movimiento para acercarse a la nueva superficie y evaluar su estabilidad. En este caso, esa respuesta no se observa. El individuo continúa utilizando el mismo sector, como si el cambio del entorno no fuera suficiente para justificar una modificación del comportamiento. Esta ausencia de reacción no puede entenderse sin considerar el contexto energético. El oso polar está adaptado a periodos de ayuno prolongado. Su fisiología le permite depender de reservas internas durante semanas, siempre que el gasto se mantenga bajo control. En este escenario, el individuo parece priorizar precisamente eso, reducir al mínimo cada gasto innecesario. Cada desplazamiento corto cumple una función clara. Mantiene la movilidad básica, evita el entumecimiento muscular y permite una vigilancia pasiva del entorno sin comprometer las reservas. No hay señales de exploración activa porque explorar implica gastar energía sin garantía de retorno inmediato. En esta fase, conservar puede ser más rentable que arriesgar. El comportamiento de espera se refuerza por la ausencia de presión externa directa. No hay competencia visible por el espacio. No hay otros depredadores que obliguen a desplazarse. No se detecta actividad humana que interfiera con el entorno inmediato. El individuo no está siendo forzado a permanecer. Lo hace dentro de un margen de elección aparente. Este punto es clave para comprender el patrón. La decisión de quedarse no surge como respuesta a una amenaza inmediata, sino como resultado de una evaluación implícita de costos y beneficios. Avanzar hacia el hielo recién formado implica un gasto inicial que solo se justifica si existe una alta probabilidad de acceso a alimento. En esta etapa temprana, esa probabilidad aún no es evidente. El patrón diario del individuo refleja esta lógica. Las horas de mayor actividad se concentran en momentos en los que el gasto térmico es menor. Los movimientos se reducen cuando las condiciones empeoran ligeramente. El cuerpo se orienta de manera que aprovecha las mínimas protecciones naturales del terreno. Cada ajuste refuerza la estrategia de contención. El entorno, sin embargo, continúa avanzando. La estabilidad del hielo aumenta de forma progresiva. Las formaciones que antes eran efímeras comienzan a persistir durante más tiempo. Desde un punto de vista estructural, el entorno empieza a ofrecer una oportunidad real de transición. La superficie marina deja de ser un elemento inestable y se transforma lentamente en una plataforma potencial. El individuo observa este cambio sin actuar de inmediato. Esta conducta repetida permite introducir el primer comportamiento clave, que define este arco narrativo, la demora en activar el desplazamiento hacia el hielo. No se trata de una incapacidad física ni de una falta de información. El individuo tiene acceso visual directo al entorno cambiante. Su posición elevada le permite evaluar la superficie cercana sin necesidad de moverse. La demora cumple una función específica. Retrasar el movimiento reduce el riesgo de exponerse a una superficie aún inestable que podría provocar una pérdida súbita de energía o una lesión. En especies especializadas, una lesión menor puede tener consecuencias desproporcionadas. Evitar ese riesgo temprano puede ser una estrategia adaptativa. Al mismo tiempo, esta demora tiene un costo evidente. Cada día adicional sin acceso a alimento reduce las reservas disponibles. El individuo acepta ese costo inicial a cambio de minimizar otros riesgos inmediatos. La estrategia no busca maximizar la ganancia, sino controlar la pérdida. El patrón de comportamiento observado sugiere una gestión cuidadosa del equilibrio entre gasto y beneficio.
El individuo no actúa impulsado por el primer cambio del entorno, sino que espera señales más consistentes de estabilidad. Esta espera no es pasiva. Está estructurada por una rutina que limita el deterioro físico mientras se recopila información ambiental. La repetición del patrón refuerza su carácter funcional. No hay variaciones bruscas. No hay ensayos fallidos. El individuo no prueba y retrocede. Simplemente mantiene una posición estable, ajustando detalles menores de su comportamiento diario para optimizar la conservación de energía. Este contexto explica por qué el comportamiento resulta tan llamativo desde fuera. La expectativa común es que el inicio de la formación de hielo desencadene movimiento. Aquí el movimiento se retrasa deliberadamente, revelando una estrategia menos visible, pero no menos compleja. El entorno y el individuo entran en una relación de espera mutua. El hielo continúa consolidándose. El oso continúa evaluando sin actuar. Cada día añade información, pero también reduce el margen energético disponible. Este es el escenario que moldea el comportamiento que observamos. No se trata de una anomalía aislada, sino de una respuesta contextual a un conjunto específico de presiones. Un entorno en transición, una fisiología preparada para el ayuno y una estrategia que prioriza la reducción de riesgos inmediatos sobre la búsqueda temprana de beneficios. A partir de este punto, el comportamiento dejará de ser solo una espera y comenzará a manifestarse como una serie de estrategias observables, cada una con una función clara y un costo asociado. A medida que el periodo de observación avanza, el comportamiento del individuo deja de percibirse como una simple espera y empieza a revelar una serie de estrategias concretas visibles en la forma en que utiliza el espacio, gestiona su energía y responde o no responde a los cambios del entorno. Ninguna de estas acciones ocurre de forma aislada. Todas forman parte de un sistema coherente que solo puede entenderse observando la secuencia completa. La primera estrategia evidente es la limitación deliberada del movimiento. El individuo reduce su rango de acción a un área muy específica. No amplía su territorio, ni explora zonas nuevas, incluso cuando las condiciones externas parecen favorecerlo. Esta restricción espacial tiene una función clara. Cada metro recorrido implica un gasto energético que en ausencia de alimento no puede recuperarse. Al permanecer dentro de un perímetro conocido, el oso minimiza desplazamientos innecesarios y evita sorpresas que podrían forzarlo a un esfuerzo mayor. Esta estrategia se refuerza con una segunda conducta, el uso repetido de puntos de descanso fijos. El individuo regresa una y otra vez a los mismos lugares elevados. Estos puntos ofrecen una visión amplia del entorno inmediato y permiten evaluar la superficie marina sin necesidad de moverse. Desde allí, el oso puede observar la evolución del hielo, detectar cambios en la estabilidad y registrar patrones sin comprometer energía adicional. La repetición de este comportamiento indica que la observación pasiva forma parte activa de su estrategia. A cada acción observable le sigue una consecuencia directa. Al reducir el movimiento, el gasto energético diario disminuye. El cuerpo entra en un modo de conservación que prioriza funciones esenciales y elimina cualquier actividad que no aporte un beneficio inmediato. Este ajuste no se percibe como una debilidad, sino como una optimización fisiológica. La tercera estrategia se manifiesta en la gestión del tiempo. El individuo concentra sus desplazamientos breves en momentos específicos del día. Estas ventanas suelen coincidir con condiciones térmicas más favorables cuando la pérdida de calor es menor y el esfuerzo requerido para moverse se reduce. Esta sincronización no es casual. Permite realizar las pocas acciones necesarias con el menor costo posible. El patrón es consistente. Movimiento breve. Evaluación del entorno. Retorno al descanso. Cada repetición refuerza la idea de que el comportamiento no responde a indecisión, sino a una lógica de eficiencia. En lugar de reaccionar a cada cambio del entorno, el individuo filtra la información y actúa solo cuando el balance entre riesgo y beneficio parece aceptable. Una de las estrategias más relevantes en este bloque es la no activación del desplazamiento hacia el hielo,
incluso cuando la superficie muestra una estabilidad creciente. Desde un punto de vista funcional, este comportamiento cumple una doble función. Por un lado, evita el riesgo de acceder a una superficie que, aunque aparentemente sólida, podría fracturarse o desplazarse. Una caída o un esfuerzo de rescate implicaría una pérdida de energía significativa y potencialmente irreversible. Por otro lado, la espera permite que el hielo continúe consolidándose, aumentando la probabilidad de que cuando el desplazamiento ocurra, sea más seguro y eficiente. Esta estrategia tiene un costo claro. Cada día adicional sin acceso a alimento reduce las reservas internas. El individuo acepta este costo a corto plazo para reducir riesgos mayores. La lógica subyacente no busca maximizar oportunidades, sino evitar pérdidas críticas. Otra estrategia observable es la economía postural. Durante los periodos de descanso, el cuerpo adopta posiciones que minimizan la exposición al frío y reducen la pérdida de calor. Los cambios de postura son poco frecuentes y se realizan de forma lenta. Este comportamiento reduce el gasto metabólico asociado a la termorregulación y permite prolongar el uso de las reservas energéticas. La consecuencia directa de esta estrategia es una estabilidad aparente. Desde el exterior, el individuo parece estar simplemente descansando. Sin embargo, cada ajuste postural, cada elección de ubicación responde a una necesidad concreta de conservación. La interacción con el entorno también revela una estrategia de evitación del riesgo. El individuo no se aproxima a zonas donde el hielo presenta fracturas visibles o cambios bruscos de textura. Incluso cuando la distancia es corta, el oso mantiene un margen de separación que reduce la posibilidad de un contacto prematuro. Esta evitación no se traduce en una retirada completa, sino en una vigilancia constante sin compromiso físico. Acción observada: mantenerse en tierra firme. Explicación: reduce la probabilidad de un gasto energético elevado por error u accidente. Consecuencia: preserva energía, pero prolonga el ayuno. Este formato se repite a lo largo del bloque. Cada estrategia aporta una ventaja específica y al mismo tiempo introduce una limitación. Ninguna acción es gratuita. Ninguna garantiza un resultado favorable por sí sola. La gestión de energía se convierte en el eje central del comportamiento. El individuo no busca alimento activamente porque el costo de intentarlo en esta fase podría superar el beneficio potencial. En lugar de eso, prioriza mantenerse dentro de un rango funcional que le permita reaccionar más adelante si las condiciones cambian de manera decisiva. Otra estrategia relevante es la ausencia de exploración innecesaria. El individuo no realiza movimientos de prueba ni incursiones breves sobre el hielo emergente. Esta falta de ensayo elimina la posibilidad de errores tempranos, pero también retrasa la obtención de información directa sobre la estabilidad de la superficie. La evaluación se realiza a distancia utilizando señales visuales y temporales, en lugar de contacto físico. La consecuencia de esta estrategia es una mayor dependencia del tiempo como indicador. El oso parece esperar que la estabilidad del hielo se confirme por repetición, no por experiencia directa. Cuantos más ciclos diarios se mantenga la superficie intacta, mayor será la fiabilidad percibida. Esta forma de evaluación reduce el riesgo inmediato, pero introduce una nueva presión. El tiempo sigue avanzando mientras la energía disminuye. El conjunto de estrategias observadas no apunta a una solución rápida, sino a una gestión prolongada del equilibrio. El individuo no intenta resolver el problema de la falta de alimento de inmediato. Intenta mantener su capacidad de respuesta el mayor tiempo posible. Cada acción refuerza esta lógica, cada inacción también. La ausencia de cambios bruscos es en sí misma una estrategia. Al no modificar radicalmente su comportamiento, el individuo evita gastos imprevistos y mantiene un estado relativamente estable. Esta estabilidad no es sinónimo de seguridad absoluta, pero sí de control. El bloque revela algo fundamental. El comportamiento observado no es una anomalía aislada, sino una combinación de estrategias coordinadas. Limitación del movimiento. Observación pasiva. Gestión estricta de la energía.
evitación del riesgo temprano, espera estructurada. Cada una de estas estrategias cumple una función clara. Juntas permiten al individuo permanecer funcional en un entorno que aún no ofrece recompensas claras. Sin embargo, este conjunto de acciones también establece límites. La estrategia funciona mientras las condiciones externas no exijan un cambio inmediato. Si el entorno se volviera hostil de forma repentina, el margen de maniobra sería reducido. La eficiencia lograda depende de la estabilidad del contexto. Este es el punto en el que la historia deja de ser solo una observación de comportamiento y empieza a revelar su fragilidad. Las estrategias en acción permiten continuar, pero no garantizan una salida favorable. En el siguiente bloque, estas limitaciones se volverán más evidentes. Las mismas estrategias que protegen al individuo comenzarán a mostrar sus costos reales, y la adaptación dejará de ser una ventaja clara para convertirse en un equilibrio difícil de sostener. A medida que las estrategias se mantienen en el tiempo, sus límites comienzan a hacerse visibles. Lo que al inicio funcionaba como una forma eficiente de reducir riesgos inmediatos, empieza a generar costos acumulativos que no pueden ignorarse. El comportamiento del individuo no cambia de manera abrupta, pero el contexto sí lo hace. El tiempo avanza y las reservas no se renuevan. El primer límite evidente es energético. La reducción del movimiento disminuye el gasto diario, pero no lo elimina. Mantener la temperatura corporal, cambiar de postura, desplazarse incluso unos pocos metros, todo requiere energía. Sin acceso a alimento, el cuerpo depende por completo de las reservas internas. Este sistema es eficaz durante un periodo finito. Más allá de ese margen, cada día adicional incrementa la vulnerabilidad. El individuo comienza a mostrar una economía aún más estricta. Los desplazamientos se concentran en intervalos más cortos. Los periodos de descanso se prolongan. La frecuencia de los ajustes posturales disminuye. No se trata de una incapacidad, sino de una priorización clara, conservar lo que queda. Esta adaptación, sin embargo, introduce un segundo límite, la pérdida de flexibilidad. Cuanto más se reduce la actividad, más costoso resulta incrementarla de forma repentina. Si las condiciones del entorno exigieran un desplazamiento inmediato, un cambio brusco del hielo, una alteración climática inesperada, el margen para responder sería menor que al inicio del periodo observado. La estrategia de conservación protege a corto plazo, pero reduce la capacidad de reacción ante escenarios imprevistos. El entorno por ahora no impone esa exigencia. El hielo continúa consolidándose de forma gradual. La superficie marina cercana mantiene una estabilidad creciente. Desde un punto de vista estructural, las condiciones parecen cada vez más compatibles con un desplazamiento seguro. Sin embargo, el individuo no ajusta su comportamiento en consecuencia. Aquí aparece un tercer límite, el retraso adaptativo. Las estrategias observadas están diseñadas para evitar riesgos tempranos, pero no para aprovechar oportunidades incipientes. A medida que el hielo deja de ser una variable incierta y se convierte en una plataforma potencialmente funcional, la espera prolongada empieza a perder su ventaja relativa. El costo de no actuar aumenta, no porque el entorno empeore, sino porque el cuerpo dispone de menos margen para asumir el esfuerzo del cambio. El individuo responde a este desequilibrio con ajustes menores, no con un giro estratégico completo. Se observan ligeras modificaciones en la posición de descanso. La distancia respecto al límite del hielo se reduce de manera marginal. El cuerpo se orienta con mayor frecuencia hacia la superficie congelada. Estos cambios no implican un compromiso directo, pero indican una adaptación gradual a la nueva configuración del entorno. Estos ajustes cumplen una función clara, mantener opciones abiertas, sin asumir todavía el costo total del desplazamiento. Es una adaptación intermedia diseñada para prolongar la viabilidad del individuo mientras se evalúa la estabilidad del contexto. El costo de esta estrategia es evidente. Cada día adicional sin alimentación reduce la capacidad del cuerpo para tolerar errores. La adaptación no genera beneficios nuevos,
solo evita un deterioro acelerado. La supervivencia se sostiene sobre un equilibrio cada vez más estrecho entre conservación y desgaste. Otro límite importante es el riesgo acumulado. Aunque la estrategia reduce la probabilidad de un error puntual, prolonga la exposición a una situación sin retorno energético. Si el entorno se mantuviera estable durante un periodo suficientemente largo, el individuo podría verse obligado a actuar desde una posición debilitada. En ese escenario, el mismo comportamiento que protegía al inicio podría convertirse en una desventaja. La adaptación entonces no es una solución, sino una postergación. El individuo no muestra señales de colapso inmediato. Su estado corporal sigue siendo funcional. La movilidad básica se mantiene. No hay indicios visibles de deterioro agudo. Sin embargo, la ausencia de mejora es tan relevante como la ausencia de declive rápido. La estabilidad observada es provisional. Este bloque no presenta un punto de inflexión dramático. No hay un error claro ni una corrección decisiva. Lo que se establece es un patrón de continuidad condicionada. El individuo sigue existiendo dentro de los límites que su estrategia le permite sin expandirlos. La adaptación observada revela una verdad fundamental sobre este tipo de comportamiento. Ninguna estrategia es neutra a largo plazo. Cada elección implica renunciar a otras opciones. En este caso, la elección de esperar reduce riesgos inmediatos, pero acumula costos que solo se harán evidentes más adelante. El entorno sigue avanzando sin considerar estas limitaciones. El hielo se consolida. La estación progresa. Las condiciones externas no se detienen para ajustarse al ritmo del individuo. La adaptación debe ocurrir dentro de ese flujo continuo. El individuo permanece solo sin competencia directa, sin interferencias externas que alteren su patrón. Todo el peso de la supervivencia recae en la eficacia de sus propias estrategias. Esa eficacia ahora muestra tanto sus ventajas como sus límites. La historia en este punto no se orienta hacia un desenlace claro. Se mantiene en un estado de equilibrio inestable donde cada día adicional refuerza la necesidad de una transición futura, pero reduce la capacidad de llevarla a cabo sin costos elevados. Este es el verdadero costo del comportamiento observado. No una falla inmediata, sino una acumulación silenciosa de restricciones. La adaptación permite continuar, pero no garantiza un resultado favorable. Su éxito depende de factores externos que el individuo no controla: la estabilidad prolongada del hielo, la ausencia de eventos abruptos, el tiempo disponible antes de que las reservas se agoten. Aquí la supervivencia no se define por una acción heroica ni por una victoria clara. Se define por la capacidad de sostener un equilibrio precario, el tiempo suficiente como para que el entorno permita una transición segura. Ese equilibrio, sin embargo, no es permanente. Y en esa limitación reside la tensión central de este arco narrativo. Una estrategia diseñada para proteger puede con el paso del tiempo convertirse en una carga que restrinja las opciones futuras. El individuo sigue presente. El entorno sigue cambiando. La adaptación continúa, pero sus márgenes se estrechan. A lo largo de este periodo hemos seguido a un solo individuo y un solo patrón que se repite permanecer en tierra cuando el entorno empieza a ofrecer una alternativa. Nada de lo observado ocurre de manera aislada. Cada comportamiento forma parte de una estrategia coherente construida a partir de la gestión del riesgo, la energía y el tiempo. Y el peso. El oso no actúa de forma impulsiva. Limita su movimiento, selecciona con cuidado dónde descansa, reduce el gasto energético y retrasa el desplazamiento hacia el hielo hasta que las condiciones parecen más estables. Estas acciones no buscan maximizar oportunidades inmediatas, sino evitar pérdidas críticas. En un entorno donde un error puede tener consecuencias irreversibles, reducir el riesgo temprano puede ser una ventaja real. Al mismo tiempo, esta estrategia tiene costos claros. La espera prolongada consume reservas. La conservación extrema reduce la flexibilidad. Cada día adicional sin acceso a alimento estrecha el margen para responder a cambios inesperados.
Lo que protege al individuo en una fase inicial puede limitarlo más adelante. Comprender este comportamiento no significa etiquetarlo como correcto o incorrecto. Significa reconocer que en la naturaleza las estrategias no se evalúan por sus intenciones, sino por su capacidad para sostener la supervivencia dentro de un contexto específico. Aquí la espera no es pasividad. Es una forma activa de gestión con beneficios y límites bien definidos. La historia de este individuo no ofrece una conclusión cerrada. No hay una resolución clara que permita afirmar si la estrategia observada conducirá al acceso al alimento o a un deterioro progresivo. Lo único evidente es que la supervivencia en este caso no depende de una sola acción decisiva, sino de una secuencia de elecciones que equilibran riesgo y desgaste. El entorno continuará cambiando. El hielo seguirá consolidándose. El margen energético seguirá disminuyendo. El resultado final dependerá de cómo estas variables se alineen en el tiempo. Y ahora la observación se traslada a quien mira desde fuera. ¿Qué comportamiento te pareció más determinante para la supervivencia de este individuo? ¿La espera prolongada o la conservación extrema de energía? ¿Crees que esta misma estrategia funcionaría si el entorno cambiara de forma más abrupta? Comprender no es simplificar. Es aceptar que en la naturaleza cada estrategia funciona solo mientras las condiciones lo permiten.